bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos esperan este día martes para celebrar juntos la Santa Cena. Para nosotros es un gran honor y un gran privilegio el poder llegar hasta donde usted esté, ya sea en su trabajo, en su hogar, en el carro, donde quiera que usted esté. Pues es un gran privilegio para nosotros poder ir con usted. Es algo extraordinario, ¿no? Que pues tiempos anteriores, hace 20 años, 30 años, ¿no? Que no se podía hacer, sí. Pero pues hoy está al acceso de nuestra mano, ¿no? Pues básicamente el mundo completo. Y pues para nosotros es un gran privilegio el poder compartir lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y celebrar juntos lo que es la Santa Cena. Fíjese que hoy meditaba en lo que estamos haciendo y meditaba en usted que nos está sintonizando, nos está viendo, nos está siguiendo por Facebook. El valor que tiene de celebrarlo. Muchos hermanos en Cristo, unos me atrevo a decir que no lo hacen, que son hijos de Dios, otros que lo hacen muy esporádicamente. El celebrar la Santa Cena. El celebrar la Santa Cena. Y nosotros no venimos a dar un estudio bíblico profundo sobre las profundidades de lo que es la Santa Cena, sino que venimos a hacerlo partícipe de lo que es celebrar juntos la Santa Cena. Amén. Ese es el objetivo. El objetivo, usted puede buscar estudios de excelentes maestros que conforme al Antiguo Testamento no vemos la Pascua y luego con lujo de detalle, ¿no? Nos enseñan con la Biblia el procedimiento, el significado, la profundidad de lo que tiene la Santa Cena. Pero el punto es que en el caso nuestro es hacerlo partícipe de la Santa Cena. Amén. No digo que no es importante saber y entender, ¿no? Tener revelación que es la Santa Cena, sino el significado que tiene en estos tiempos hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el no hacerlo conlleva que nosotros tengamos un problema muy fuerte en nuestras propias vidas. Yo atribuyo algo que el Señor Jesús estableció como un principio fundamental, donde dice la Escritura, el que coma y beba indignamente la cena del Señor, ¿no? Él estaba diciendo el cuidado de nuestro proceder. 1, 2, el valor que tuviésemos los unos por los otros. Dice la Escritura, el que no discierne el cuerpo del Señor. O sea, Él es la cabeza del cuerpo, pero la cabeza está hablando y está enseñándonos cómo discernir el cuerpo de Cristo. Porque el que no discierne, dice el cuerpo de Cristo, dice, come y bebe juicio para sí. Sí. Y ahí cabe de mencionar, ¿no? Que muchas personas no celebran la Santa Cena porque evaden eso que tú estás hablando, ¿no? El que nosotros nos autoanalicemos, el que si tenemos que perdonar a alguien, perdonarlo. Porque dice la palabra que para poder participar tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces muchas personas, por acumulaciones que tienen rencores o odios en contra de personas, muchas veces se privan. O sea, es más grande ese odio, ese coraje, ese resentimiento para con una persona. Y fíjate que nunca había pensado en esto. Qué tan impresionante Dios, cómo es una manera de mantenernos a nosotros
siempre bajo esa sujeción, o sea, libres de todo aquello que... ¿Estás viendo el amor de Él? Exacto, o sea, es y para unas personas, aún sin embargo, lo ven como una carga, como algo que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque están viéndolo de la perspectiva sentimental, no de la perspectiva de la parte de Dios, pues, ¿no? Fíjate que despertaste en mi corazón hablar de la importancia del hombre espiritual. Tú sabes bien que tengo tiempo yo hablando del hombre interior. Sí. Y el hombre interior, el hombre nacido de Dios, cuando no tiene madurez, cuando no tiene honor, respeto a la soberanía del rey, desde la perspectiva rey, porque eres rey, es Dios. Cuando no se tiene eso, se puede decir que la persona, de ver de operar en el espíritu, opera en la carne, aunque es nacido de nuevo, pero vive satisfaciendo los deseos de la carne. No. Y eso hace que la persona, como nos decías ahorita, no quiere que lo confronte la palabra de Dios. Y ¿por qué? Porque la palabra, cuando nos confronta, va directamente al orgullo. Así es. O sea, nos va y nos pega directamente al orgullo, donde nos duele, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero dejar de mentir, no quiero dejar el adulterio, no quiero perdonar. Cualquier tipo de cosas de esas es muy difícil, porque están reservadas para hacerlo con la habilidad de la provisión del Espíritu Santo. Sí. Sí, pues, y es ahí en donde personas quieren hacerlo con sus fuerzas, con sus habilidades, pues, ¿no? Y aquí no se trata de que nos sintamos bien para poder ir y perdonar o ir a pedir perdón. No. Aquí no se trata del sentimiento, aquí se trata de tu corazón dejar todo aquello que está... Es una determinación. Porque o sea, muchas veces nosotros pensamos, no te voy a perdonar, decimos, ¿no? Y nosotros pensamos que estamos nosotros por encima de la persona que vamos a perdonar, pero ahí ese es un engaño de Satanás, que somos nosotros los que estamos afectados y afectados. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que no vivimos en libertad. La otra persona podemos ver y la otra persona está feliz de la vida, o sea, y nosotros nos autoengañamos, y es ese engaño de Satanás, ¿no? Porque ha tratado de manipular y de esclavizarnos para no vivir una vida en plenitud de Dios. Me recordaste del hombre que, bueno, fui yo, para que no... que una vez se acercó una persona y me dice: pastor, ¿cómo te tiene odio y coraje tales personas? Y le digo: pues a mí no se me ha ido el sueño, ni se me ha ido el hambre. ¿Por qué? Porque la realidad, el que odia, el que tiene el rencor hacia alguien, es el que acumula esa enfermedad en su corazón. Hace unos días, un gran amigo mío, una persona muy querida le quedó debiendo dinero, y vi que su cuerpo estaba fallando, su salud estaba fallando, y vino muy fuerte en mi espíritu y a decirle: ¿te quieres aliviar? Perdónalo. Porque ¿cuánto vales tú?, le dije. Y se le mojaron los ojos. No sé si de coraje o si por convicción de que tiene que actuar. Inmediatamente la esposa y él, con la pura mirada, me pude dar cuenta que dijeron: tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Yo estoy seguro que ellos perdonaron esa deuda y se fueron de esa mentalidad, ¿no? Pero empezaron una sanidad. Sí, y es ahí donde muchas personas le dan mucha más importancia a lo sucedido, ¿no? Pueden ser tantísimas cosas por las cuales una persona esté enojada o que esté guardando rencor en contra de una persona, ¿no?
En este caso eran finanzas, era dinero, ¿no? Sí. En otros casos hay personas que simplemente con una mirada, ¿no? Me vistes mal y ya se ofenden. O sea, hay una gran diversificación de cosas por las cuales nos podemos enojar, ofender, pero ahí es mucho más grande el amor de Dios, es mucho más grande lo que estamos dejando de disfrutar por una pequeñez, por una estupidez. Pero me puedes decir, no, pues es que no fueron $10, fueron, no sé, $10,000. Muchas veces yo aprendí de el que era nuestro padre espiritual, ya se fue con el Señor, el doctor Dufresne, que iba, lo demandaban personas y eran personas cristianas y decían, no eran $1,000, no eran $2,000, eran cantidades fuertes que lo habían demandado. Y decía, ¿sabes qué? Ni siquiera vamos a llegar a la corte, vamos a pagar a esta persona. ¿Para qué? Para evitar de que el nombre de Dios esté afectado. Y aparte de eso, el que esas personas estén acumulando algo. ¿Por qué? Porque es un ministro. ¿Por qué? Porque se supone que es un representante de Dios en la tierra, ¿no? Yeah. Entonces tenemos que aprender a hacer cosas para mantenernos nosotros en paz. Nosotros somos los que tenemos que, dice, pelea la buena batalla de la fe. Somos nosotros los que tenemos que pelear esa buena batalla. Y si eso significa el mantenerme en paz, el hacer cosas para yo mantenerme tranquila y en paz, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la palabra. Aleluya. Fíjate, sobre toda cosa guardada, ¿no? Dice la Escritura. Guardemos el corazón, guardemos al hombre interior, guardemos a la persona espiritual, porque lo podemos estar viendo en estos tiempos, ¿no? Cuántas personas que ni por aquí les pasaba que alguien amado de su familia iba a partir con Dios, ¿no? Y amigos míos de la infancia, que jóvenes relativamente, muchos partieron con Dios, ¿no? O sea, y es algo que dijeras tú, bueno, yo sé el día y la hora que yo me voy a ir de este mundo. Pues otra cosa fuese, pero la realidad es que mientras eso sucede tenemos una provisión. Así es. Hoy meditaba en la mañana, yo tengo un lugar en la mañana donde cuando me levanto voy y me tomo mi café y medito, y el Señor me estaba mostrando cómo el pueblo de Israel era soberbio, ¿no? Y vieron la mano del poder de Dios al ver cómo usó a Moisés, cómo un hombre iba y confrontaba a Satanás, por decirlo de esa manera, a Faraón, y una y otra vez suelta el pueblo, ¿no? Y suelta el pueblo y nunca quiso, hasta que llegó el momento donde tuvo que soltarlo, y aún lo soltó y todavía lo siguió al pueblo. O sea, lo que quiero decirte, que en nuestro caso el diablo no puede, fíjate, nosotros fuimos trasladados del reino de él al reino de nuestro Señor Jesucristo, donde el diablo no puede, a solo que nosotros le demos permiso, que Así nosotros le demos cabida, que nosotros le abramos la puerta por la naturaleza del nuevo pacto. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento, una vez que pasaron el mar, y el mar se cerró y mató al ejército de Faraón, aún el pueblo se puso en rebeldía con Dios. Imagínate ver que el mar se abra. Qué impresionante. Qué tremendo, ¿no? O sea, puedes decir, son cosas extremadamente maravillosas que solamente tú sabes que el creador del cielo y de la tierra puede hacer esas cosas. Sí, no, y no solamente eso, ¿no? Sino que iba una nube de ellos durante el día, y estaba una columna de fuego durante la noche, donde tanto la protección de día como la protección de noche tenían, ¿no?
el alimento sobrenatural, el agua sobrenatural, o sea, absolutamente todo. Vivieron vivieron años, 40 años vivieron en una vida extraordinariamente proveída por Dios. Veamos la dureza del hombre, que al ver aún eso, se ponían a hacer ídolos, a adorar a otro Dios. Y hoy, en este tiempo, o sea, hablé de eso por este tiempo, ¿no? Vemos una realidad del Evangelio. Es porque es una realidad. El Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, hasta los incrédulos dicen con el favor de Dios, ¿no? Yeah. Es impresionante, pero vivir el reino de Dios, vivir en el Evangelio, es un estilo de vida maravilloso. Amén. Porque yo puedo darme cuenta cómo tenemos un manual, cómo conducirnos, inclusive cómo aprender a dejar esa persona del Espíritu Santo que nos ayuda a cómo proceder. Este día yo fui confrontado por el Espíritu Santo y prácticamente me dijo a mí: tienes que vivir en mi frecuencia, libre, en paz, porque cualquier cosa que te distraiga te roba. ¿Te roba de qué? De oír la frecuencia de la voz de Dios, ¿no? Y es muy fácil descuidarse. La mortificación es algo que a muchas personas les roba el oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que con la mortificación vamos a resolver una problemática. No, la vamos a empeorar. Yeah. Porque dejamos de tener sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Y estoy diciendo esto por esto. Dios nos dio dominio propio. Amén. Y el Señor me hablaba hoy y me decía: ¿cuál es el dominio propio del hombre interior? Le digo, voy a analizar eso. Porque el hombre nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, dice la palabra de Dios, vence al mundo. O las cosas que pertenecen al mundo. Pues es que es la naturaleza de Dios, el vivir en la plenitud de Él. Exacto. Pero tenemos libre albedrío. ¿Ya? Dice, el libre albedrío que tenemos es el que tenemos en el cuerpo carnal. Pero dentro del hombre interior existe el libre albedrío, sí. Pero ¿cuál es el libre albedrío de él? La perfecta voluntad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre interior está sujeto a comer del pan. O sea, el alimento del hombre interior es la palabra de Dios. Beber del agua viva, que es la palabra de Dios. Y disfrutar de esa manifestación de lo que es el caminar, como dice Romanos 8:1, andar en el Espíritu. Dice, y no satisfaga los deseos de la carne. Por eso es bien importante que nosotros tengamos la seguridad y la certeza de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero hay algo importante que ahorita que mi esposa hablaba, vino a mí y veo el valor que tiene cada día de decirle a la gente: busca asociaciones divinas. Amén. ¿Por qué? Porque la asociación divina tiene temor a Dios. Y una asociación, muchas veces lo atribuimos a una asociación divina, personas sobre nosotros, ¿no? Como nuestro pastor o... No. Aquí asociaciones divinas son personas que son amigos nuestros, que son compañeros nuestros, ¿no? Yeah. Son asociaciones divinas que son puestas por Dios. Y es ahí en donde tenemos que nosotros usar la inteligencia espiritual y decidir, ¿no? Esta persona me conviene para que es de beneficio para mi vida espiritual. Bien, la cojo.
busco el desarrollar una relación mayor con esa persona, que esta otra persona, aunque sea familia, aunque sea lo más cercano, no me conviene en mi vida espiritual, pues la voy a ir dejando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos afecta nuestro caminar en el espíritu y no nos damos cuenta. Yeah. Y eso es algo demasiado fácil, que nos dejamos influenciar porque es que es mi amigo, es que es mi comadre, es que es mi hermano, es que es mi mamá. Independientemente, aquí la persona que va a sufrir va a ser cada uno de las decisiones que cada uno de nosotros hacemos, y por eso tenemos que cuidar, dice la palabra, cuidar con temor y temblor nuestra salvación. No importa qué persona sea, tenemos que asegurarnos de rodearnos de personas que sean, que el deseo de sus corazones sea el buscar a Dios. Que cometemos errores, sí, cierto, cometemos errores, pero eso, lo que importa es la disposición en el corazón. Y muchos hablan, pero hacen otras cosas. Y esas también son las personas, hay que alejarnos de esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque afectan nuestras vidas. Ahora, también estamos para apoyar, ¿no? Para apoyar a otras personas, pero nosotros somos muy inteligentes. Dios nos ha dado una inteligencia para utilizarla, y estamos para apoyarnos y para ayudarnos. Y no estoy diciendo que si esa persona no quiere, hay que dejarla inmediatamente. No, se puede enseñar los unos a los otros. Cada uno del cuerpo de Cristo somos parte de ese cuerpo de Cristo, y dice la palabra que estamos entretejidos. Si estamos entretejidos es porque nos ayudamos el uno al otro, pues, yeah, ¿no? Entonces, pero hay personas que no se dejan ayudar, y nosotros, cada uno de nosotros sabemos las personas que se dejan ayudar y aquellas personas que hay mucho orgullo en sus vidas y no se dejan ayudar. Y es ahí en donde tenemos que nosotros ser tajantes y decir, ok, esta persona sí se deja, ok, perfecto, vamos a trabajar juntos y hacer lo que se tiene que hacer. Esta persona no quiere deliberadamente, ok, tú para allá y yo para acá. Decisiones, yeah, decisiones, no porque discrimines a personas, no porque tengas una manera de proceder sin amor, no. Es que hay personas que no quieren el cambio. Hace unos días tuve el gusto de estar platicando con un hombre que pues tiene años dentro del reino de Dios, dentro del evangelio. Y me dice, literalmente así me dice, no me vas a creer, me dice, pero me impresionó lo que aprendí hoy en una enseñanza que yo di. Y son cosas fundamentales en la vida de una vida cristiana para poder tener libertad. El Señor nos trajo a libertad. Amén. ¿Y qué hace una persona que no es humilde y no quiere cambio? Vive esclavitud, no sonríe, tiene problemas emocionales, tiene problemas conyugales, etcétera, etcétera. O sea, hay un mundo de problemas que se liberan de no tener humildad en el corazón. Por eso creo fielmente que la responsabilidad que tiene cada uno no la podemos atribuir a las circunstancias, porque Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Sí. Pero el espíritu de poder no es en la carne, es en el espíritu. Ese poder está en el espíritu, por el espíritu. Pero necesitamos la humildad en el corazón para poder operar y poder derribar todo argumento que no va de acuerdo a la santa palabra, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó simplemente a una vida maravillosa. A mí cada día me convence más el Espíritu Santo de que tenemos, nuestra responsabilidad es tomar lo bueno y dejar lo malo. Así es. Y cada día se nos está bombardeando a través de redes sociales, a través de películas, a través de juegos, de tantos medios de comunicación que existen. Se nos están bombardeando y hay un fenómeno muy tremendo,
que está sucediendo, que hay mucha gente que está siendo habilitada y capacitada por espíritus de engaño. Yeah. Mira lo que, vamos a leer algo antes de terminar. Quiero que veamos en Efesios capítulo 15. Mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjate, dice que andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y yo puedo escudriñar este versículo, irme en reversa, ¿sí? En como está escrito el versículo, nomás para darnos cuenta que esto no es algo que se le ocurrió a una organización aquí en la tierra por hombres. No, esto viene del corazón de Dios. Dice, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Ahí estás hablando de una parte esencial del alma de Dios, que es la voluntad de Él. Él nos crió con un propósito y una voluntad. Y esa voluntad, cuando usted se somete a esa voluntad, automáticamente comienzas a vivir lo sobrenatural. Así es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es sobrenatural. Amén. Amén. Así es. Ahora voy a leer lo mismo, pero en otra versión, se llama Nueva Versión Internacional. ¿Cuál tienes ahí? Esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Fíjate qué tremendo. Yo entendí este día que por nada te mortifiques. Así a mí me confrontó el Señor, me dijo, nada, que se va a caer el mundo, que se caiga, que va a haber guerra, ya que haya guerra. O sea, tu confianza, tal vez alguien pueda pensar, mira nomás esta persona, qué irresponsable es. No es irresponsabilidad, es confianza en algo sobrenatural. Que vive con una de 40. Aleluya, felizmente. Es impresionante poder tener un tipo de confianza que viene de Dios. ¿Por qué? Porque como dice aquí, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que vengamos a Él. Inclusive el llamado que Él hace desde el principio dice, venid a mí el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Y yo volteo y veo a personas, y vienen a hablar conmigo, y me dicen, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano, y asisto a la iglesia, bla, 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 bla. Pero, y luego empiezan a hablar un problemón, dices tú, bueno, aquí algo está mal. Y yo me he enfocado en el origen de cada cristiano. A ver, ¿cómo empezó tu vida cristiana? Mucha gente viene por una necesidad, sacia su necesidad y ya no le importan los principios de Dios. Sí, eso, la mayoría de nosotros llegamos a los pies de Cristo por algo, por una necesidad, ¿no? La mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos buscando paz, estamos buscando felicidad, estamos buscando sanidad, la mayoría, pero es ahí en donde recibimos exactamente lo que dices, pues, o sea, tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el que hace la obra no es el pastor, no es la pastora, no es el hermano, no es la hermana, no es el profeta, no es X persona. El que hace el milagro, el que hace que nosotros recibamos es Dios, es directamente Dios, el Espíritu Santo, su Hijo Jesucristo. Y es ahí en donde nosotros mostramos realmente lo que hay en nuestro corazón. Somos agradecidos o somos malagradecidos, agarramos lo que queremos y nos vamos, ¿no? O sea, esos hay muchísimos.
Y ahorita que estabas comentando, hablando de diferentes personas, ¿no? Que nos han tocado tratar con multitudes de personas. Y venía a mi mente, ¿no? Una persona que llegó sin un lugar donde habitar. Nosotros, pues, milagrosamente proveímos un lugar donde se quedara, y el hombre empezó a venir a la iglesia, empezó a asistir a la iglesia, pero de repente empezó a cambiar esta persona, a ser indiferente con las cosas de Dios. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que tener cuidado, y es ahí en donde personas tienen que tener la humildad, porque si estamos en una situación y se nos está brindando ayuda, se nos está ofreciendo ayuda, ¿por qué no tener un corazón limpio, no? ¿Por qué no aceptar y decir, son personas que me están apoyando, ¿no? Y es ahí donde tenemos que usar la inteligencia, donde tenemos que usar la sabiduría de Dios. Podemos decir, es que son personas que han sufrido mucho. Todos hemos sufrido, de una manera u otra, unos más, otros menos, pero todos hemos sufrido en diferentes maneras, en diferentes áreas. O sea, todos hemos sido expuestos a diferentes cosas. Y no por eso nos tenemos que refugiar en lo que, ay, mira todo lo que yo he pasado. No. Ya. O sea, somos adultos y tenemos que aprender a aceptar las cosas y enfrentar las cosas. Fíjate, ahorita es necesario hablar de simplemente educación, de respeto. No estoy hablando de cosas espirituales, en las cosas naturales. Yo veo personas que ni tan siquiera tienen prudencia, no tienen respeto, no tienen agradecimiento. Oye, le das dónde habitar, dónde vivir, dónde dormir, y no decir gracias. Es algo impresionante. Sí, y o sea, no es que a nosotros nos duela o que nos ofende, o no, a nosotros, o sea, no dejamos de comer, no dejamos de vestir, no dejamos de dormir, o sea, nosotros no pasa nada, no acumulamos resentimiento ni nada, sino que eso nos muestra muchas veces la actitud de cada persona, de muchas personas, y eso nos hace pues abrir los ojos, el saber cómo tratar a la gente, porque no se trata con una persona, con 2 personas, con 3 personas, o sea, tratamos con muchísimas personas a través de la iglesia, a través de la radio, ¿no? Y entonces eso nos va llevando a que tenemos primeramente el Espíritu de Dios, pero también las experiencias nos ayudan a ir tomando medidas, qué hacer, qué no hacer. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde sabemos que Satanás anda como león rugiente, dice la palabra. Y es ahí donde tenemos que estar truchas, como decimos en Sonora, ¿no? Tenemos que estar conscientes, tenemos que estar 100%, ¿cuál es la palabra? Despiertos, ¿no? Pilas, dicen en Colombia. Amén. Dice la escritura en 2 Timoteo 3:1, dice, también deben de saber esto, 2 puntos. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. En este caso, usó a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No nos están asustando, nos están diciendo, hey, mira, va a pasar esto. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, oiga bien esto, apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La eficacia de la piedad. Aquí esta versión dice, esta es la Nueva Traducción Viviente, ese versículo dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios.
A esto se evita, dice. Aléjate de esa clase de individuos. Por eso les estamos hablando, no porque nuestro corazón se endureció y estamos haciendo selectivos. No, estamos invitando a que si usted ama a Dios de corazón, no tienes estas características, tienes que buscar asociaciones divinas. Amén. Tienes que comenzar a asociarte con personas que como dijo mi esposa, tal vez cometan errores, pero luego se reconcilian con Dios, retoman su camino y seguimos adelante. Todos estamos expuestos a cometer errores, pues, o sea, hasta el más ungido no puede cometer un error, pero lo importante es no quedarse ahí. Vamos de gloria en gloria, vamos en un crecimiento, vamos en un aumento. Siempre tenemos que tener eso en nuestra mente, en nuestro espíritu, de siempre ir hacia adelante, a lo mejor, no a lo peor. No. Ya Dios nos sacó de esa vida y dice la palabra, no vuelvas de donde Dios te ha sacado, ¿no? Por eso hablé hace unos días en un programa de radio que tenemos, Radio Vital, por si alguien nos está escuchando y no sabe que este ministerio cuenta con una radio y se llama Radio Vital, y usted puede bajar la aplicación completamente gratis o puede sintonizarla también en la página web www.radiovital.org. Le faltó el punto, www.radiovital.org. Aleluya. Es importante que te diga que en no sé cuándo hice este programa de la importancia de enseñar al pueblo que nosotros los hijos de Dios vivimos ungidos. Amén. No necesitamos más que creer que estás ungido. Tú no te imaginas lo que a mí en lo personal me dañaron, correteando la unción, buscando la unción, el precio que tenía que pagar por la unción. O sea, lo que tú aprendiste de esa manera, ¿a eso te refieres? Me enseñaron, te enseñaron que hay de un esa manera. precio que pagar por la unción. Y Dios nos ungió porque pues por gracia, pues. Somos, exacto. Yo me puse a pensar, óyeme, si el autor de la unción, que es Dios, está en nosotros, ¿cómo va a estar adentro de nosotros sin la unción? Pero ¿qué pasa con nosotros los creyentes? ¿Qué es la unción? La habilidad de poder liberar el poder de Dios. Y nada vas a poder hacer si usted y yo no ejercemos la fe. Ya. Porque sin fe es imposible. Ya. Pero también cabe de mencionar, ¿no? Que vamos, como acabo de decir yo, vamos en un aumento, vamos en un crecimiento, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos enanos o en la posición como cuando venimos a los pies de Cristo, ¿no? Tenemos que ir desarrollando esa fe, tenemos que ir desarrollando nuestras vidas espirituales, ¿no? Yeah. Y es ahí en donde viene el crecimiento. Y que muchas veces vamos a pasar por cuestiones exactamente. ¿Por qué? Porque nuestra fe se tiene que ir desarrollando, tiene que ir madurando. Pero eso no significa que porque ya estamos en los pies de Cristo, ya vivimos en esa dimensión, habilidad. Quiero decir plenitud, porque sí es plenitud, pero la plenitud tiene como diferentes niveles, por así decirlo, de plenitud. No sé cómo explicarlo. Yo voy a poner un ejemplo en lo natural para que lo pueda entender en lo espiritual. Imagínate a alguien que no sabe manejar un jeep en montañas, pero por cosas del destino le ponen el mejor jeep del mundo para manejarlo. Trae todos los poderes, sube montañas, baja montañas, cada llanta se mueve para arriba y para abajo, que están muy de moda en todo el mundo ahorita esos jeeps. El jeep está completito para hacer lo que sea, pero la persona no sabe manejar. Yeah. Es lo que pasa. Yeah. No tiene la habilidad. No es que no esté habilitado, está habilitado por Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos pues a Dios. Yeah. Y en ese caso, entre más practiques, entre más manejes ese Jeep, pues vas a poder utilizar todos los mecanismos o palancas o botones o no sé yo que tengan, ¿no? Y que tienes que hacer la doble y todas esas cosas.
entre más lo haces, más experto te haces. Y es lo mismo con las cosas de Dios. O sea, Ya entre más nos todo. adentramos, ya tenemos todo, pero que no sabemos cómo funciona esto, no sabemos cómo funciona lo otro. Y es ahí en donde tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe. La Biblia dice, por aquellos que tal vez nos quedan viendo de reojo, mas vosotros estáis completos Amén. en Cristo. Amén. Punto. Ya estamos completos. Ya tenemos a Cristo, ya tenemos al Espíritu, ya tenemos la unción, ya tenemos el amor de Dios en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que aprender a caminar en ese plano, porque es un plano diferente, Ya. en el Espíritu totalmente. Es un plano donde usted aprende a caminar en medio de las circunstancias, y yo practico, poco a poco lo he estado haciendo, el ja, 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 Amén. el reírme de las circunstancias que antes me hacían llorar. Amén. Ahorita veo una circunstancia y por fe me río. Amén. Y ja, 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 y ja, 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 y ja. Llega un momento en que dices tú, lo estoy haciendo en la carne. Pero llega un momento donde ya no es la carne. Dice la palabra, empieza en la carne y vas a terminar en el espíritu. ¿Sí? Por eso es importantísimo que nosotros actuemos por fe. Amén. Vivamos por fe. Sí, porque el justo solamente por la fe vivirá. Por eso queremos, todos los martes que venimos, tenemos diferentes temáticas. Pero viendo ahorita la palabra de Dios, dice la palabra que miremos cómo andamos. Miremos, nosotros somos responsables de nosotros mismos. Yo no tengo que cuidarme de mi esposa, ni tengo que cuidarme de un ministro. No, mi temor es al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si yo no vivo con un temor reverente a Dios, voy a sufrir. Sí. Cuando nos cuidamos de, como le está diciendo el pastor, de estar en bien con Dios, vamos a estar bien con los demás. Con aquellos que están de acuerdo a la palabra. Tal vez que aquellos que no estén de acuerdo con la palabra, con esos vamos a quedar mal todo el tiempo. Pero pues con esos no podemos quedar bien. Y lo que importa es aquellos con los que Dios quiere y necesita que estemos bien. Y es principalmente Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús, fueron palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos caminar en la perfecta voluntad de Dios, y para eso necesitas celebrar con nosotros la Santa Cena. Ponte cuentas con Dios. Tal vez ahorita digas tú, lo voy a hacer, voy a tomar esa decisión, y vas a ver que Dios va a obrar en tu vida. Una vez un matrimonio me llamó a medianoche, porque la mujer había confesado una infidelidad al esposo. Y cuando estaba ahí le dije al Señor, Señor, yo no sé qué hacer aquí. El hombre pues estaba dispuesto a matarla, ¿no? Por la traición. Y vino a mi espíritu algo que, y no sé por qué estoy platicando esto, que le dije a ese hombre, ella no es tu enemigo. La inmadurez de ella, le digo, y la falta de conocimiento y su condición de ella, digo, fue llevada, influenciada por una fuerza espiritual. Al grado, le digo, que puedo darme cuenta porque te está confesando un pecado. Yeah. Quiere decir que tiene remordimiento, tiene en su corazón pena, está arrepentida. Le digo, una persona arrepentida no te dice nada, le digo, sigue la vida loca. Yeah. Pero sin embargo, le digo, tu enemigo no es ella, tu enemigo es Satanás. Así es. Y el hombre el hombre sí tenía conocimiento bíblico. El hombre le cayó el 20. Y inmediatamente
Él cayó de rodillas y comenzamos a orar. Y él perdonó a su esposa y se dio cuenta que su esposa necesitaba crecer espiritualmente. ¿Y por qué? Porque ella confesó. Si esa mujer no hubiese confesado su pecado, Dios no lo hubiera perdonado, ni su esposo lo hubiera perdonado, y esa mujer hubiera hecho una catástrofe con su matrimonio y en el futuro de su vida. Pero es ahí donde empieza un cambio, el confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y yo te invito a que en este día, cualquiera, no hay cosas pequeñas en el reino. Cualquier cosa, Dios habita en nosotros, y eso constricta al Espíritu Santo dentro de nosotros. Constrictar quiere decir poner triste. Y no podemos, dice la palabra de Dios, percibir la misma manifestación de la presencia de Dios, porque está constrictado el Espíritu. Ahí está, pero está constrictado. Y una cosa muy importante también es ya una vez que ya se superó eso, o sea, ya que se confesó, ya hubo el perdón y todo, es olvidarlo. ¿Por qué? Porque es ahí en donde Satanás obra en la mente de las personas, trayendo a memoria. Tenemos que aprender a dejar, ya pasó, yo ya estoy bien con Dios, estoy bien con la persona, ya pasó, ya se olvidó. Dice la palabra que Dios se olvidó de eso. Si nosotros actuamos correctamente, Dios se olvidó. ¿Por qué? Porque si no, te mantienes atado a eso que hiciste, y por eso es importante que olvides, que lo dejes atrás. Ya. Así que vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena dejando atrás lo que no nos conviene. Amén. Y todos estamos obligados, todos sin excepción. No importa que haya unos muy maduros espiritualmente, otros no tanto, pero todos estamos llamados a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así que vayamos a Primera de Corintios 11. Les invitamos a que tengan listo su pan, su galleta, su jugo de uva para celebrar juntos la Santa Cena. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios capítulo 11 en el versículo 23, pero pues vamos a orar primero, ¿no? En Primera de Corintios usted puede encontrar la Santa Cena, capítulo 11, versículo 23, ¿no? Pero antes de hacerlo, te invitamos a orar. ¿Por qué? Porque a través de la oración nos comunicamos con Dios. Y nos vamos a poner de acuerdo con usted. ¿En qué sentido? De que estamos dispuestos a caminar libres, ya no estar sujetos al yugo de esclavitud que tenemos o que teníamos. Estar, dice la Biblia, estar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Ahí está escrito en Gálatas. Padre, gracias, Señor. Hoy venimos juntos, unánimes, agradeciéndote, Padre Santo, lo bueno que eres. Precioso Jesús, gracias. Espíritu Santo, te amamos. Gracias. Hoy invocamos, Señor, tu nombre para pedirte perdón. Sí, Señor. Porque hemos ofendido, porque hemos hablado incorrectamente a alguien, porque hemos mentido. Cualquiera que sea lo que hay en tu corazón, Sí, Señor. dile al Señor, perdóname. Perdón. Él es fiel y justo, dice la palabra, para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo, dice, nos limpia de toda mala conciencia. Dile, perdóname, Señor, porque sé que me perdonaste y sigo trayendo al presente
lo que tú un día borraste con tu sangre preciosa. Dile a Dios, háblale con el corazón, háblale con el hombre interior, con convicción, porque Dios, el Dios que estamos hablando, al Dios que nos estamos dirigiendo, Él no está muerto, Él está vivo. Puedo percibir que va a haber sueños, va a haber momentos que vas a estar en cama, pero no enfermo, sino con visitaciones divinas, donde el mismo Dios va a tratar contigo cosas que jamás te imaginaste para tomar decisiones de calidad. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, eres hermoso, Dios. Padre, aquella persona que dice, no sé cómo hacer, no sé cómo dejar ir ese odio, ese coraje, ese resentimiento. Padre, oro, Señor bendito, para que haya un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor bendito, para que sepa, Padre, cómo dejar atrás, papá, todo aquello que ha sufrido, Señor, que ha traído sufrimiento, Padre, a su vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro, hermoso Espíritu Santo, para que usted le dé ese testimonio y la guianza precioso para soltar todo aquello que tiene que soltar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Thank you, Father. Gracias, precioso Dios. Oh, thank you, Jesus. Puedo percibir cómo hay muchas personas que piensan que por tener un cierto tipo de sentimiento es como traer a memoria, y viene a mí como personas que han tenido, personas que han fallecido, como ellos piensan que el tener, el sufrir o el tener ese duelo en sus vidas es como una manera de honrar a la persona que ya se fue. Y eso es en la carne, eso no es de la manera como tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra. La manera como tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra es honrarlos y amarlos, pero no tener esa condenación, porque muchas personas dicen, es que si me siento como que si yo soy feliz, estoy violando o estoy, ¿cómo se puede decir? No estoy cumpliendo con ese duelo, pues, ¿no? Y esa no es la manera correcta. La palabra nos enseña cómo tenemos que vivir la plenitud de Dios en nuestras vidas, y tenemos que aprender a hacer lo que la Biblia nos dice, no lo que una tradición nos ha enseñado generación tras generación. Y eso es lo que se tiene que romper. Y muchas veces dice, es que mi mamá sí lo hacía, independientemente si mi mamá o mi papá o quien fuera que así lo hacía y está en contra de la palabra, tengo que aprender a romper eso, a dejar eso atrás. ¿Por qué? Porque estamos para honrar a Dios. Sí tenemos que aprender a honrar a nuestros padres siempre y cuando estén de acuerdo a la palabra, pero si no, tenemos que aprender a dejar todas esas tradiciones y costumbres por un lado. Así que no se sienta mal si usted tiene alguna persona que ya se fue con el Señor. Su manera correcta de honrar la memoria de esa persona es estando feliz y contento. ¿Por qué? Porque ya se fue, ya está. Esperemos en Dios que esté con el Señor, y si esa persona está con el Señor, la vamos a ver algún día. Amen. Y tenemos que aprender a disfrutar cada día. Dios no dio la vida de su único hijo para que usted viva en tristeza, para que usted viva en lo que el mundo de pecado nos dice. Tenemos que aprender a vivir lo que la palabra nos ofrece, porque Dios nos ofrece todo y nosotros somos los que tenemos que participar de ello. Yo tengo que participar, mi esposo tiene que participar, mis hijos tienen que participar. Yo no puedo participar con ellos, yo les puedo enseñar, les puedo mostrar, pero yo no puedo participar por ellos. Y es ahí en donde tenemos que actuar cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Vino eso a mí.
Gloria a Dios. Pues vamos a celebrar la Santa Cena. Ahí en Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 23, dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Señor, gracias te damos, Padre. En memoria tuya venimos, Señor, comiendo de este pan. Gracias. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de este precioso evento que es eterno en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el verso 25: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Amado Dios, en memoria tuya lo hacemos. Gracias, Padre. Nos haces partícipes por tu voluntad, y por tu voluntad nosotros tomamos de esta copa. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dice el verso 26: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncien la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amén. Amén. Pues los invitamos a que continúen participando todos los martes y comparta este link, compártalo con personas que usted conoce, hospitales, prisiones, donde hay acceso a aquellos hospitales donde hay personas en condiciones críticas, y también a lugares donde hermanos y hermanas no tienen acceso a hacerlo constantemente en sus iglesias porque están cerradas, o simplemente se cerró la iglesia y ya no hay. La iglesia de Cristo sigue viva. Amén. Vino a mí ahorita, si usted desea que compartamos de algún tema en específico, puede ponernos ahí en los comentarios, que muchas veces nosotros mismos, ¿no? Recuerdo yo antes que tenía preguntas de alguna cosa y pues no había quien preguntarle, ¿no? Por lo que sea. Y muchas veces queremos escuchar o que Dios traiga confirmación de algo en nuestras vidas. Y muchas veces pues queremos escuchar de algo en específico. Si usted tiene algo en específico que desea que compartamos en uno de estos martes, puede ponernos ahí en los comentarios de este video, o puede mandarnos un mensaje o a Radio Vital, o de alguna manera nos hace llegar la información. Bendiciones, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. Bendiciones. Hasta pronto. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.